entrar en materia de este tema. A mí me parece que es un momento en el cual bien vale decir sin hipocresías, sin hipocresías. Creo que es muy importante que seamos capaces como sociedad de analizar lo que está sucediendo en el caso Casar, en el caso de Amparo Casar. Se ha producido una serie de tolvaneras, una cortina de humo, en la cual algunos intelectuales, periodistas, activistas, gente del mundo de la cultura, en diversos desplegados señalan lo que ha sucedido en el caso de Amparo Casar en términos de una gran infamia, de una injusticia, de un acto absolutamente reprobable. Quiero yo señalar dos planos en esto. Ya lo hemos planteado y hoy lo reitero. Uno es el plano específico del manejo de los datos personales. Es inconcebible, no es entendible quién, cómo y por qué decidió que se dieran a conocer datos personales que no solo violentan la legalidad correspondiente a ese asunto del tratamiento de la información, la protección de datos, no solo violentan esa legalidad, sino que además, en términos reales, no aportan muchos de esos datos en el extremo de la difusión irregular de estos datos, no aportan nada a la discusión pública realmente. Hay datos que corresponden a la esfera personal absolutamente y que resulta inexplicable que se den a conocer una serie de datos y detalles respecto a calificaciones, datos personales, que creo que no ayudan a nada y por el contrario han permitido que se busque exacerbar el ánimo social al hablar de la barbarie de un gobierno que es capaz de difundir al extremo ese tipo de datos personales. Un error, no le veo ninguna otra explicación y particularmente no le veo ningún sentido ni estratégico ni táctico el dar a conocer esas partes, esos datos personales. El otro tema que me parece que es el fundamental, que es el esencial y al cual no hay que perderlo de vista, es el tema relacionado con la corrupción de élites. Y justamente el hecho de que muchos quienes hoy defienden apasionadamente el caso Casar son justamente o han sido durante mucho tiempo los beneficiarios de ese sistema de privilegios entre integrantes de élites que aun cuando estén relacionadas o activas en ámbitos académicos, gubernamentales, partidistas, culturales, intelectuales, mediáticos, empresariales, en el fondo es la misma la misma élite dorada, el mismo segmento de una forma de gestionar y de tramitar los asuntos públicos en un beneficio explícito, abusivo y evidente hacia las altas clases metidas en estos grupos de élite, las castas, las élites. Mm, por eso me parece a mí que eludir el asunto de fondo es una treta y es una trampa en la cual no hay que caer. El caso de Amparo Casar es un caso que pone en evidencia el uso de las influencias de quien era coordinadora de asesores del poderoso secretario de Gobernación en aquel tiempo, Santiago Krill, que además era el aspirante favorito del gobierno en turno, es decir, de Vicente Fox, para la sucesión presidencial. Era Santiago Krill, el panista, entre panistas, el panista que tenía la Secretaría de Gobernación y su coordinadora de asesores, quien llevaba toda la forma de ir analizando, planteando, proponiendo a Santiago Krill determinadas medidas, era justamente Amparo Casar. Es decir, el poder que tenía era enorme. Y debido a ese poder, o cuando menos en ese contexto, se ha dado todo el proceso que ha sido de una celeridad inusitada, de una generosidad presupuestal inusitada y de un acomodo a la narrativa deseada por la solicitante Casar inusitada. No hay en México ejemplos constantes de que usted, yo y quienes tengan trámites que realizar, tengamos la respuesta veloz,
positiva y redituable, como en el caso de Amparo Casar. En un país en el cual, de manera histórica, los procesos burocráticos son largos, tediosos y en muchísimas ocasiones solicitantes de dinero para poder ser aceitados y para poder avanzar, pues resulta impactante que en cuestión de pocos días, el tema del fallecimiento de una persona, de un esposo, haya facilitado con tanta rapidez el hecho de la entrega, de la definición de una pensión por accidente, una pensión por muerte de una persona que en un proceso que llevó pocos meses después se señaló que no había condiciones para suponer que era un homicidio, sino que todo tendía a una privación voluntaria de la vida, es decir, un suicidio. Estamos en presencia de uno de los muchos casos y varios de los que firman en esta ocasión de una manera incluso airada, exigente. Estos documentos, pienso sobre todo en Héctor Aguilar Camín, pues han sido particularmente beneficiarios de esos procesos y esas gestiones, de la solicitud de pagos rápidos, veloces, puntuales, para trabajos que ni siquiera habían sido entregados, pero ya se estaba mandando la carta al presidente para que pudiera, amigo Carlos, estamos con problemas, no hemos podido salir adelante, pero seguramente con el apoyo que nos des adelantando el pago por este trabajo que todavía no terminamos, podremos avanzar y terminarlo. Y como eso hay muchos ejemplos más. No quiero entrar en detalles que parecen escabrosos y hasta difíciles de abordar, pero recordemos, para no ir tan lejos, el caso del senador Lujambio, panista distinguido de toda la vida con un problema terminal de salud, que fue llevado en silla de ruedas al Senado de la República para que pudiera rendir protesta como senador y por tanto pudiera tener acceso a los beneficios relacionados con pensiones y pagos conexos. No dejemos de lado el hecho de la velocísima jubilación para un joven José Ángel Gurría, que sería luego secretario de quién sabe cuántos lugares, pero que en uno de sus varios cargos obtuvo una rápida pensión a los 40 y tantos años de edad, aprovechando las circunstancias. Una legalidad que lo sabemos todos. La legalidad está hecha a la medida de los deseos de quienes convergen para realizarla y confeccionarla. Pero no solo eso, es también la legalidad hecha para ser retorcida, para moldearse en contra de quien se quiere frenar, a favor de quien se quiere ayudar y en términos generales complicada para la inmensa mayoría de las personas. En México abundan los casos de quienes están solicitando ayudas, pensiones, apoyos que les corresponden legalmente, pero que sin embargo no son procesados con esa rapidez. Entonces a mí me parece que habiendo cometido ese error, que insisto, el de la difusión excesiva de datos personales, algunos creo que valdría la pena correr el riesgo de la sanción que hubiera, pero algunos sí son ejemplificativos de, cómo las élites pueden procesar los gastos de sus hijos, gastos de élite, gracias a toda esa burbuja, esa élite dorada que es la que recibe esos beneficios. Sin embargo, la verdad es que creo que es necesario mantener la vista muy puesta en este asunto y no sucumbir a una serie de calificativos y de señalamientos que fluctúan sobre todo en el ánimo de la agresión y la descalificación adjetivada. Infames, miserables, malditos sean. ¿Por qué? Porque no se apiadan de una pobre viuda que tuvo que hacer gestiones para salir adelante con lo que le correspondía en derecho. Infames, miserables, mezquinos. Bueno, pues como adjetivación suena bien, y sobre todo si esto lo que se busca es exacerbar ánimos, sobre todo en un tramo electoral,
yo siempre digo, en estos días y en estas horas, no perdamos de vista que casi todo es electoral. Y en este caso lo que se busca es generar una visión de que hay en la presidencia de la República un hombre vengativo, malévolo, un monstruo que está decidido a destruir al país, a sembrar el encono, la inquina, la infamia, y así todos los que le acompañan, incluyendo, pues obviamente, Claudia Sheinbaum no se ha manifestado al respecto, no han dicho nada. Todo esto es pretender inflamar un espíritu de justicia y de verdad que no les corresponde. Al menos hablo de varios de los principales beneficiarios del sistema pasado, de las relaciones de poder entre eh, políticos, empresarios, clero, de todo ha habido. Hoy todo es electoral y no perdamos de vista lo que está sucediendo. Hay otro flanco que de una vez aprovecho para poder decirles o comentarles un poco sobre este tema, pero es el hecho de cómo se está levantando el ánimo religioso de la élite católica en el sentido de contrapuntear al presidente López Obrador. Están convocando para mañana al rezo masivo de un rosario por la paz mundial 2024. Sí, pero originalmente lo habían convocado por la paz mundial, pero también en el contexto del caso del obispo emérito Salvador Rangel de Chilpancingo y su secuestro express. Ramón Castro, que según nos dijo aquí en este mismo programa Bernardo Barranco, es conocido como el Monseñor Latinus, porque su visión de la política y su manera de analizarla es similar a la de Carlos Loret de Mola, ha dicho que contra en el caso del obispo emérito Salvador Rangel, que se ha dado a conocer no en una versión, en un chisme, en una filtración, sino el comisario de seguridad de Morelos dijo que Salvador Rangel, el obispo emérito, había sido visto entrando por propio pie a un motel en compañía de un varón, de otro hombre, y que se le encontraron sustancias de las que comercialmente se llaman Viagra, consumo de cocaína. Hay otro dato de que antes de la desaparición había estado en una pizzería platicando con un empleado y después ya se dio la desaparición o el ingreso a este motel, en fin. Todo esto dice Monseñor Latinus, Ramón Castro, obispo de Cuernavaca, que se trata pues de una maniobra de ya saben quién. Usted sabe a quién se menciona o se dice como ya saben quién, al presidente López Obrador, que con una fábrica de bots, con una campaña de bots, trata de arrojar lodo sobre el prestigio y la moral de la Iglesia Católica. Está grueso el asunto. Le voy a compartir hoy en la noche también lo relacionado con cómo están organizando en Chihuahua una serie de oración electoral, y en ella se dice, invitan a orar para que México no caiga en el comunismo. Expresamente. Es oración electoral para que México no caiga en garras del comunismo.